Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar y el día de hoy tengo un tema súper interesante. Invité a uno de mis grandes amigos, a Sergio Alvarado Neocelo, y vamos a platicar sobre qué pasa sobre la lectura, la escritura a distancia, un tema bien complicado, un tema que a los maestros y a los padres de familia les mueve mucho. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues con la expectativa de poder contribuir, ¿no? Con lo que ahorita platiquemos No, con los suscriptores. no, te agradezco porque yo sé que eres una persona súper, súper comprometida, muy capaz y bueno, vamos a platicar un ratito. Lo primero que les quiero presentar a Sergio. Él es asesor técnico pedagógico, especialista en lenguaje oral y escrito, pero cuéntanos qué has estudiado, cuáles son tus títulos, qué onda contigo. Bueno, pues orgullosamente egresado del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, de la licenciatura en Educación Primaria. De ahí en fuera, pues he tenido diplomados de diferentes este, temas, ¿no? De diferentes asignaturas. Entre los más relevantes está una certificación en competencias del Tecnológico de Monterrey y bueno, lo que me hace un poquito más especialista o tener un poquito más de dominio sobre la materia como tal es que estudié una maestría en lectoescritura en la Universidad Iberoamericana aquí en el Campus Puebla. Ok. Digo, como para ser muy general, ¿no? No, pero yo te agradezco siempre la disposición que tengas esta parte del tiempo. Y bueno, vamos a conversar, Sergio, sobre el lenguaje y el enfoque del español. Sabemos que es comunicativo funcional, con énfasis en las prácticas sociales del lenguaje. Y una de las dudas más importantes que tienen los maestros y los padres de familia que siguen el canal es, ¿qué es leer y escribir? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ok, Sergio? mira, me parece que en tu canal, en un video en específico, ya habías hecho como tal la mención del significado de la lectura y la escritura. Tal vez ahorita sería ahondar un poquito más en lo que es como tal. Entonces, estamos hablando de procesos interactivos, constructivos y activos, ¿no? De entrada, pues la parte de la lectura como el empleo como tal de estrategias de lectura precisamente para la comprensión en esta interacción que yo voy a realizar entre el texto y mis conocimientos o los conocimientos que tengo como lector. Entonces es una parte de construcción, pero a la vez muy interactiva. Y la parte también de la escritura, de esta parte de que a través de los signos puedo yo dar a conocer mis ideas, mis sentimientos, es decir, es interactiva y constructiva precisamente porque requiere un proceso, ¿no? O estas fases de establecer mis borradores, mis propósitos, mis destinatarios y a la vez de hacer tangible el mundo que me rodea, es decir, hacerlo tangible, hacerlo o darlo a conocer desde mi perspectiva, pero a través de la escritura. Entonces, reitero, son procesos constructivos, interactivos y activos. Claro, y bueno, en esta parte del enfoque, ¿no? Hacemos énfasis en que se cambia, ¿no? El objeto de conocimiento de la lengua como tal, como gramática, que no se deja de lado, pero no es la parte medular, ¿no? Sino cómo el niño utiliza esto para satisfacer necesidades de su vida diaria. Porque a Claro. veces yo sé que todos tenemos como expectativas diferentes de cómo enseñar a leer y escribir, y a veces pensamos que el formalismo, ¿no? De solo reglas ortográficas es como se enseña, y yo creo que el padre de familia, el maestro, acá es donde debe darle la vuelta, ¿no? Y precisamente en eso, amigo, va mi segunda pregunta. ¿Cómo enseñar a leer y escribir en un modelo de educación a distancia? ¿Qué opinas tú? Claro, mira, pues de antemano la situación en la que estamos viviendo, que nos está tocando vivir, pues es sumamente compleja. Entonces, retomando un poquito de lo que comentas anteriormente, pues sí, recordar que precisamente la lectura y la escritura se van a gestar en estos, o son procesos también que van de la mano con la parte pragmática, porque se desenvuelven o tienen en específico situaciones, destinatarios concretos, contextos muy diferentes. Entonces, partir de la realidad, primeramente hay que situarnos en nuestra realidad que estamos viviendo como docentes y situarnos en la realidad también que están viviendo los pequeños en su casa. Y también retomar un poquito de lo que establece Francesco Tonucci, ahora ver la posibilidad de que el hogar se convierta en una herramienta más, de verlo como un laboratorio para proponer actividades que resulten significativas, coherentes, pero siempre de esta parte de buscando destinatarios reales, textos con un propósito comunicativo, lecturas con un sentido, pero también con este propósito de para qué voy a estar leyendo, para entretenerme, para interactuar como tal con el texto. Entonces, al establecer estas pequeñas pautas, voy a ir dándome cuenta de que va a ser más fácil el diseño, porque, por ejemplo, ahorita platicando en concreto cuáles pueden ser estas pautas, precisamente buscar los destinatarios dentro de la casa.
aunque que vivan ahí o que vivan a la distancia. Por ejemplo, el simple hecho de elaborar una tarjeta para el cumpleaños, pues va a resultar muy significativo porque va a haber un destinatario en concreto, un propósito que va a ser una felicitación como tal, y podríamos preguntarnos, bueno, pero es que tal vez mi hijo, mi alumno, pues todavía no sabe leer ni escribir, pero recordemos aquí algo que tú también mencionabas en el video, ¿no? La posibilidad que tiene el pequeño de dictarle a un adulto que lo vea escribir, que vea esta magia de cómo se van plasmando las palabras por escrito y ver como tal el proceso, una vez finalizado, pues ilustrarlo, revisar el mismo proceso, es decir, te convence lo que ya plasmamos por escrito y si no lo vamos a volver a escribir y haciendo un poco de guiño también a las tecnologías de la comunicación y la información, pues esta misma tarjeta se la puedo escribir y mandar a mi abuelita que vive en Nuevo León o en Coahuila o en Chiapas, ¿no? Por establecer. Entonces son estas actividades siempre buscando el propósito y el destinatario concreto los que nos va a permitir facilitar esta dinámica que a la distancia puede resultar compleja, pero si le vemos el trasfondo de establecer propósitos, destinatarios, objetivos en específico, ya estamos del otro lado. Concuerdo, porque en esta parte, Sergio, tú lo mencionas bien, partir de la realidad que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y la lengua es algo que utilizamos día a día. A veces pensamos que necesitamos aprender el lenguaje, como lo mencionábamos, de una manera formal, mediante reglas, pero cuando tú y yo platicamos, cuando el niño tiene en su casa una televisión, sus libros de texto, hay portadores que permiten ayudar a este proceso. Entonces es como que el padre de familia y el maestro cache bien qué es lo que tiene el niño cercano y de ahí trabajar, ¿no? No irse por esta parte formalista del lenguaje, porque es importante, pero no es el eje rector. Y yo creo que cualquier lugar nos da estas oportunidades de lectura y de escritura, ¿no? Otra parte importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? A lo mejor el niño no sabe escribir o leer de manera convencional, pero él tiene conocimientos previos sobre qué es la lectura y la escritura y por qué son importantes, ¿no? Claro, entonces retomar todas estas pautas, lo decías también en el video, lo mencionabas, algunas estrategias de jugar con los diferentes portadores de texto, de establecer los letreritos y ponerle, por ejemplo, repisa, ¿no? Mesa, sillón, trabajar también con el nombre propio, que con los nombres de todos los integrantes de la familia establezcamos pequeños letreritos y que sepa identificar cuál es el nombre propio, compararlo con diferentes objetos dentro del hogar que inicien con la misma letra con la cual inicia su nombre, establecer también pequeños organizadores gráficos como tablitas de las actividades que se van realizando en el día, es decir, desde el comienzo de me lavé los dientes, pues palomita, no me los lavé, pues tachecito, hice mis actividades del cuadernillo de aprendizaje, palomita, pero que se vean estos portadores, esta funcionalidad del lenguaje como tal. Vi los programas de Aprende en Casa, también palomita, mandé mis evidencias de aprendizaje, palomita, ¿no? Todas estas cuestiones que son interactivas, lúdicas y en estos contextos precisamente de funcionalidad sobre todo. Concuerdo contigo. Otra pregunta que me surge, Sergio, es, bueno, sabemos que existen varios métodos, ¿no? Para enseñar a leer y escribir, globales, particulares, aquellos que van desde las oraciones a las palabras, los que van desde las sílabas hasta las oraciones. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos? ¿Cuál Bueno, yo recomiendas creo tú? que ahí te voy a regresar un poquito a la pregunta. ¿Por qué nos casamos con un método? ¿Por qué lo hacemos exclusivo? Y decimos, me caso con este y todo lo demás va a quedar afuera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué planteo este tipo de preguntas? Porque desde los mismos materiales de la SEP se establece que no hay como un método en particular para enseñar a leer y escribir. Entonces, si yo me caso con un método, voy a dejar de fuera toda la diversidad de actividades, de estrategias, de situaciones que yo puedo ocupar con los niños precisamente para facilitar este proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, tiene que ver más allá de por qué voy a escoger un método en particular, si puedo beneficiarme de todo lo que está alrededor para precisamente ir construyendo este apartado, ¿no? En específico, me viene a la mente ahorita hablando de los métodos, algo que si pueden revisar más adelante, es una lectura de media hora aproximadamente de un autor que se llama Ken Goodman y el artículo se llama Lenguaje Total, si mal no recuerdo. En esta parte es interesante porque Ken Goodman establece que hay dos grandes momentos de lenguaje, un lenguaje que es fácil y un lenguaje que es difícil. El lenguaje que es fácil va a resultar de estas dinámicas porque todos hablamos una lengua materna.
porque lo practicamos, lo hablamos con destinatarios diferentes, con propósitos comunicativos diferentes, porque siempre nos estuvieron animando a hablar más, más y más, ¿no? Es decir, siempre estuvimos recibiendo una retroalimentación positiva. Pero en el caso del lenguaje difícil es lamentablemente lo que sucede en muchas escuelas, ¿no? El hecho en la dinámica del adulto, en la lógica del adulto, de ver el lenguaje total, lo vamos descomponiendo en partes cada vez más pequeñas. Y entonces lo pequeño, lo que para el adulto resultaría sencillo, para el niño es sumamente complejo, porque estamos hablando nada más de abstracciones que realizó el adulto y que no elaboró el pequeño. Entonces, sí es esta parte de ver todas las posibilidades que tengo alrededor y no casarme con un método como tal, porque aquí hablando de métodos podemos herir susceptibilidades, podemos entrar en debates, ¿no? Por diferentes cuestiones. Es mejor ver todo lo que disponemos a nuestro alrededor y repito, como tal, dentro de nuestros mismos materiales de CEP, establece que no hay un método como tal, sino va a partir de todas estas actividades con sentido que el maestro vaya diseñando y proponiendo ahorita con ayuda de los padres de familia que son los grandes aliados en estos momentos. Claro, concuerdo, ¿no? Como esta parte ecléctica, ¿no? De identificar qué recursos, qué situaciones tengo y cómo se las planteo, ¿no? Y los programas de estudio, en ejemplo, de aprendizaje clave para primero y segundo, pues ya nos traen actividades puntuales, ¿no? Para la lectura y la escritura. Entonces yo creo que el maestro se da mañas para retomar todo lo que vive y traducirlo en actividades con el padre de familia y con los niños. Y concuerdo que a lo mejor no nos debemos de casar con un método, pero sí tener claro ¿en qué me sirve este método? ¿Qué me da de bueno? ¿Qué me da de bueno? Y entonces tomar la decisión como maestros de por dónde vamos a entrar y en qué caminito. Otra cosa que quiero platicar contigo, Sergio. Mira, a veces no comprendemos que en el proceso de lectura existen momentos y estrategias. ¿Cuáles son o por qué son importantes para los maestros y para los padres de familia? Claro, mira, voy a partir quizá dentro de la definición que planteas respecto a la lectura, ¿no? Y una parte fundamental de lo mismo que establece es el uso de estrategias de lectura. ¿Y por qué nos van a servir? Precisamente porque van a ser las que van a mediar que yo vaya construyendo el significado de lo que voy leyendo, de esta interacción que voy a tener con el texto. Entonces, en cuanto a los momentos, pues existen tres grandes momentos, ¿no? Que a veces nos los hacían como repetir también cuando éramos estudiantes, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, pues precisamente para ir preparando el terreno de la exploración como tal con los textos, es decir, de rescatar los conocimientos previos, de fijarme en los títulos, los subtítulos, las ilustraciones, las negritas, las viñetas, y de ahí ya voy haciendo implícita algunas estrategias de lectura, ¿no? Es decir, la anticipación, el muestreo que voy realizando de estos elementos para ir viendo qué tipo de texto es al que me voy a enfrentar, jugando con la tipología, si va a ser una fábula, un cuento, un recetario, por mencionar algunos. Durante la lectura, las estrategias durante la lectura van a servir para ir monitoreando precisamente si voy comprendiendo el texto, si mis anticipaciones o mis inferencias van siendo correctas o tengo que hacer ciertos reajustes para entender precisamente el contenido del texto como tal, ¿no? Y finalmente, pues las actividades después de la lectura son para ver el contenido global, para buscar una aplicación directamente en la vida, ¿no? O tal vez para construir un producto como tal. Entonces, son muy funcionales, pero aquí las estrategias de lectura deben ser enseñadas como tal, porque son un aspecto procedimental. Entonces, ¿se enseñan o no se enseñan? Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? En nuestros planes y programas de estudio aparecen de forma muy literal. En el caso del primer ciclo, en el libro para el maestro, aparecen también ahí la secuencia de actividades específicas. Si mal no recuerdo ahorita, me parece que entre las primeras semanas viene el texto de unos ratones, ¿no? Que hay que leer el título del cuento como tal. Entonces ahí ya estoy proponiendo estas estrategias de lectura que yo como maestro las estoy haciendo explícitas. Y decir que me fije en la palabra ratones y ver si alguien dentro del grupo se llama Ramón o Ramiro para hacer estas correspondencias, ¿no? Entonces, es hacerlas explícitas. Claro, podríamos establecer que ahorita la distancia va a costar un poquito más de trabajo, pero se puede hacer. No porque yo eche flores a la tecnología, pero yo como docente me puedo grabar haciendo explícitas estas estrategias de lectura para que los niños puedan fijarse en mí como modelo lector y modelo escritor. Claro, y yo creo que en esa parte ponernos de acuerdo con el padre de familia, ¿no? Es decirle, señor, explicarle, ¿no? Tal cual. Al inicio, antes de leer, pregúntele de qué va a tratar,
que imagine el niño con la portada del libro de texto, qué viene. O sea, como de una manera muy sencilla para que el papá que le lee el cuento al niño, a la niña o al niño en la noche, utilice estos momentos, ¿no? O si es un cuento muy largo por episodios, un pedacito diario, pero que Claro. en esa dinámica nos vayamos involucrando todos, ¿no? Sí, mira, otro ejemplo, pues a lo mejor muy sencillo que te puedo dar es el siguiente. Yo como docente en mi cuadernillo de aprendizaje para el alumno le escribo, lee la página 25 del libro de español lecturas y subraya las palabras que inician con determinada letra. Entonces, si yo le doy un pequeño cambio a esta consigna, es decir, va y se la planteo más o menos del siguiente modo. Imagínate que vas a ir a la selva de las palabras y vas a fotografiar las palabras que inician con esta letra y tu cámara va a ser tu lápiz. Con tu lápiz vas a ir fotografiando o vas a ir encerrando estas pequeñas palabras para después compartirlas y chequemos cuáles son las que tú lograste identificar. Entonces, esta parte de hacerla como un juego, pues tiene este componente también afectivo que hace falta en esta dinámica a distancia, ¿no? Y que también pues es imaginativo, ¿no? El hecho de que le estemos diciendo que va a ir a explorar la selva de las palabras, pues ya se puede imaginar ahí como todo un explorador, ¿no? Entonces vamos, es decir, vamos preparando al pequeño para el texto como tal, pero también estamos viendo esta posibilidad de que la lectura debe ser también promotora del gusto, del placer, precisamente, este disfrute de los textos como tal. Entonces, estos pequeños ajustes también van a servir bastante. Claro, y recordarle al papá y al maestro que se lee con diferentes propósitos, ¿no? Porque a veces pensamos que solo leemos para pasar el grado, para pasar la asignatura, y no, también se vale que el niño lea y leer con el niño esos momentos de recreación, de ocio, de pasarla bien, de convivir, porque son aspectos que no se pueden dejar de lado. Cuando uno lee algo, lo hace para informarse, pero también para divertirse, y en el caso de los pequeños, pues es igual, ¿no? Claro, y ya una última acotación. Le damos mucho peso al primer ciclo, primer y segundo grado, como la parte de la adquisición como tal, pero debemos de recordar también que tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria tienen su responsabilidad como tal porque aprendemos a leer a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? Entonces siempre estamos en este constante ejercicio de interacción y de construcción con los textos y con la escritura, porque no nos vaya a pasar más adelante cuando seamos adultos o a los pequeños, lo que Daniel Casani decía en alguna ocasión. Lamentablemente, cuando somos adultos, a veces las únicas oportunidades que tenemos para escribir son para hacer la lista del supermercado, ¿no? Lo cual, pues sí, ya es un poquito triste. Y real. Y Sergio, real. otra pregunta, amigo. ¿Qué tips sugieres para trabajar la lectura y la escritura a la distancia? Tips como tales, bueno, ya mencionamos algunos muy, muy sencillos, ¿no? Tú también ya dabas el énfasis en otro, pero aquí situándonos, les repetía en la parte de la realidad que estamos viviendo, pues los tips serían más que otra cosa el diseño de actividades significativas con propósitos, con destinatarios reales. Por ejemplo, les hablaba de hacer una tarjeta de felicitación, ¿no? De cumpleaños. Otra actividad que se puede desprender bastante bien es de lo que tenemos en casa, elaborar una invitación, un cartel para los integrantes de la familia para tener un desayuno especial, una comida especial, una cena especial, que no va a requerir de un gran banquete, sino esta actividad especial que requiere de un momento para compartir en la familia nada más, para estar presentes, ¿no? Que en ocasiones es lo que hace falta. Y, y repito, esta dinámica, porque hay que recordar también que este proceso de adquisición de lectura y de escritura no nada más va con puro leer y con puro escribir. También hay que dar oportunidades para hablar y actividades para escuchar. Entonces ya habíamos hablado también de los portadores de texto, de establecer estos pequeños letreritos, mis actividades como tal, el hecho de elaborar también memoramas, imagen-texto con respecto a materiales que podemos encontrar en casa, con recortes de revistas, todas estas actividades, pero siempre buscando la parte lúdica, la parte significativa y también la parte de la convivencia. Pensar también en estas oportunidades donde los niños no han tenido tanto juego que es necesario para su desarrollo. Claro, es correcto, ¿no? Yo creo que si lo hacemos en familia, pues es mejor, ¿no? ¿Qué actividades puntuales deben realizar los padres de familia para apoyar a sus hijos, Sergio? Ok, pensando un poquito en los padres de familia, me viene a la mente una imagen que vi hace algún tiempo, ¿no? La voy a tratar de ejemplificar. Tenemos dos madres de familia con sus pequeños. La primera tiene en sus manos un teléfono celular y el pequeño también tiene un teléfono celular. Y
la segunda tiene un libro y su hijo también tiene un libro. Entonces, la primera, la que tiene el teléfono celular, le dice, ¿cómo le haces para que tu hijo lea? Entonces, pues creo que la imagen o la situación se cuenta por sí misma. ¿Y por qué lo resalto? Yo, en lo personal, creo mucho en la motivación a la lectura, en esta invitación que debe darse de forma natural. Entonces, a los padres de familia yo les comentaría, porque yo también soy papá, que veamos a los niños, a nuestros hijos, como una inversión, ¿no? Entonces, regalémosles lectura, pero antes de hacer estos ejercicios hay que buscar el nicho en el cual yo me sienta cómodo, es decir, buscar también los textos que me gustan, que me agradan, para que yo como adulto en primera instancia siente el placer y el gusto por leer, porque de lo contrario va a ser muy difícil contagiar a los pequeños de este gusto, de este placer que no existe. Entonces, por ejemplo, platicando de estas dinámicas lúdicas, algo que puede funcionar, que se mencionaba hace mucho tiempo y que me parece que hasta en comerciales salía, era que a los pequeños les leyéramos cuentos, historias, anécdotas antes de ir a dormir, ¿no? Y en estos momentos, tal vez reitere mucho la parte de la pandemia, la parte emocional, pero sí es indispensable que tengamos estos pequeños momentos de contacto, de interacción con los niños. Y algo bien padre tal vez sería leerles en voz alta. Si todavía no me siento preparado porque no tengo los materiales, porque mi biblioteca en casa pues es muy, son pocos los materiales que tengo. Bueno, recordar que también, gracias a la tecnología, pues puedo descargar muchos materiales de edades, bueno, de libros con materiales recomendados para las edades que tienen los pequeños. Bajar también audiocuentos, audiolibros. Si mi maestra me grabó un audiocuento o un audiolibro, pues qué mejor que ponerlo para la hora de dormir, ¿no? Y ya me voy con esta sensación de acompañamiento, de gozo, de disfrute. Y a los padres de familia yo les sugeriría que también se puedan convertir ellos en autores de sus propias historias. Es decir, recordar echar una mirada hacia atrás de cuando éramos niños y de alguna aventura que hayamos disfrutado, plasmarla por escrito con nuestros pequeños, con nuestros hijos, convertirnos en estos autores, que ellos ilustren pues estos pequeños cuentos, estas pequeñas historias y ver la oportunidad de establecer un proceso como tal disfrutable y no decir, chin, ya es el lunes y otra vez tu maestra ya me mandó el cuadernillo de actividades y lo veo como una carga y no como una oportunidad de disfrute para el acompañamiento con mi hijo, ¿no? Para su crecimiento como tal, porque repito, pues es una inversión como tal de tiempo, de recursos, pero verlo también en la parte afectiva como tal. Yo creo que esa parte es importante, ¿no? O sea, verlo como una oportunidad. Y tú lo dices, el padre de familia tiene experiencias con la lectura y con la escritura. Darse mano de esas experiencias y trabajarla con los niños. Sabemos que ahorita los papás están trabajando, el niño se queda con los abuelos o con los hermanos. Entonces, ese tiempo que puedan dedicar para leer juntos es importante. Y hablábamos mucho del modelaje, ¿no? El padre de familia debe de ser un modelo. Si yo veo a mi padre, a mi papá que está leyendo, que le gusta escribir, yo le veo una utilidad, sentido, me va a dar curiosidad. Pero si veo que mi papá no lee, o no lee, como decía nuestro anterior secretario, si vemos que no hay, que lo vemos tan distante, pues va a ser muy difícil que el niño adquiera el gusto, desarrolle el gusto por la lectura. Viene otra pregunta que a mí me parece súper importante, Sergio, y como tal, te quiero preguntar, ¿no? A mí siempre me da cosa este tema sobre aprender a leer por sílabas. Te voy a dar 3 segundos para que lo pienses. Vamos a pasar para que se suscriban al canal y regresamos con esta pregunta, ¿te parece? Claro. Va que va. Pues a la gente que nos está viendo, le recordamos que se suscriba, active la campanita de notificación y si gusta apoyar al canal, que se haga miembro. Y bueno, te planteaba esa pregunta, amigo, porque, mira,
Los padres de familia quieren que sus hijos aprendan a leer y escribir como a ellos se les enseñó. Y aquí es importante recordar que han existido diversas reformas educativas, diversas paradigmas, diversas formas de entender el aprendizaje y que se ha cambiado como la forma del aprendizaje o de la enseñanza de la lengua. Y no me dejarás mentir, seguramente tú y yo aprendimos mediante planas interminables, la repetición de palabras, el método silábico, mami, mi, mu. ¿Qué les puedes decir a los padres de familia sobre estas actividades, Sergio? Mira, pues lo comentaba hace ratito con una de las preguntas que me planteabas, ¿no? Esta parte de que el lenguaje, desde la lógica del adulto, en el afán de querer ayudar, lo terminamos complicando. Entonces, yo creo que aquí con quien los padres de familia tienen que platicar muy en corto y sobre todo hacer en equipo, es con el maestro de grupo como tal, para que vean precisamente cuáles son las mejores alternativas, las mejores actividades que van a consolidar este proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, como tal, sí te decía, yo lo veo como esta descomposición que voy haciendo del lenguaje para tratarlo de hacer fácil. Pero recordemos también las hipótesis que tienen los niños respecto a la lectura, ¿no? Es decir, que para ellos algo que tiene significado va a ser a partir de 3 letras y no de 2 con respecto a las sílabas, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan estas cuestiones de que ya no entiendo nada porque son meras abstracciones de los adultos. Entonces, sí, sí tener cuidado con esta parte y que nos caiga el 20 como adultos de que así como hay muchas cosas que han cambiado en la vida, también estas cuestiones de lectura y de escritura han tenido afortunadamente estos beneficios para hacerla un proceso más gozoso, porque habría que preguntarnos también los maestros que van a proponer este tipo de actividades, porque los va a ver, qué tan significativas van a ser, cuál es el propósito de estarlas proponiendo, es decir, para qué van a servir, cuál es la funcionalidad. Entonces, sí es platicarlo en concreto con el maestro y decirles que se busca precisamente las mejores actividades, las mejores estrategias para consolidar este aprendizaje. De lo contrario, y otra vez voy a meter la parte de esta cuestión de la pandemia o del mismo entorno en el que nos encontramos, de esta situación en la que estamos inmersos, pues va a ser todavía más desgastante este proceso, va a ser más frustrante para el niño en primera instancia, porque estamos hablando de seres humanos que están en formación, no es decir, no estoy hablando de mi teléfono celular o de la computadora o de un lapicero, estoy hablando de una persona como tal, con sentimientos y el cual podemos frustrarle y que empiece a ver esta situación de que la escuela, pues mejor me voy alejando poco a poquito de ella porque no va a ser algo con lo que me sienta cómodo, precisamente porque no le estoy encontrando significado ni estoy encontrándole coherencia a lo que me están planteando como tal. Concuerdo, yo creo que debemos de poner ese escenario, porque habrá maestros que estén trabajando mediante el método silábico, porque ellos así aprendieron y consideran que es el método más fácil o a lo mejor el que da mejores resultados. Pero es como reflexionar, cuando usted va, señor o maestro, a la tienda a comprar una botella de Coca-Cola, usted va hablando así porque la escritura y la lectura son parten de la oralidad, ¿no? Entonces tú vas a decir, quiero una coca. Si van así ustedes a comprar, pues qué bueno. Yo creo que en la realidad no vamos así a comprar. Entonces, ¿qué pasa con el niño, no? Que en esa lógica que pensamos que como está chiquito, debe aprender con cosas más pequeñas, ¿no? Lo descomponemos. Veamos que el lenguaje, la lectura y la escritura sea algo honesto, algo útil y no algo que se centre en el estudio de sílabas, ¿no? Había alguna maestra que me decía en algún momento, pero en el libro vienen sílabas. Sí, pero si te das cuenta, viene primero las palabras y ya después como un segundo proceso descomponer, ¿no? Para identificar fonemas, sonidos. Entonces es como entender esa lógica. No es que esté mal, lo aclaro, pero simplemente valoremos si esto es como impactante o utilizable en la vida cotidiana, ¿no? Sí, Sergio, ¿qué opinas tú? precisamente por eso te decía que antes de plantearnos esta cuestión de qué método es el más efectivo, el más funcional, preguntarnos por qué lo estoy utilizando cuando a mi alrededor tengo una diversidad de actividades, de propuestas que van a ser muy nutritivas. Tú solito lo has dicho, no es que se satanice a este método de mami, mimo, mus, haces y susú, sino al contrario, van a ser momentos o actividades que van a complementar, pero no van a ser estos escenarios únicos precisamente para que el niño construya, sino son aspectos que no quedan fuera, sino complementarios, pero repito, si los hacemos exclusivos, si los ponemos como en un altar de que va a ser el método por excelencia, pues ahí es
cuando precisamente por eso la Secretaría de Educación Pública nos dice que métodos como tal no, sino busquemos esta diversidad de actividades para ser propuestas con los y las niñas. Bueno, pues gracias, Sergio. Te quiero agradecer de verdad porque te has tomado esta tarde para grabar el video. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero de verdad te agradezco porque sé que eres una persona comprometida, capaz. Y nada, te pido un último mensaje para los maestros que siguen el canal. Pues que se sigan suscribiendo, ¿no? Que estén muy atentos a todos los videos. Mira, repito, gran parte de lo que ahorita estuve charlando contigo, eh, pues tuve que remitirme a videos anteriores porque tú ya lo habías establecido como tal. Entonces, es seguir el canal, yo creo que es contribuir precisamente. Cuando alguien disfruta lo que hace, creo que se nota y en este caso, pues tú lo has hecho, ¿no? Precisamente por eso es seguir invitando a los maestros. Esperemos que también pues más personas estén sumando a charlar para hacer que la comunidad crezca, ¿no? Hay esta iniciativa como de EduTubers, pues que se hace el EduTuber aquí del estado de Puebla, siempre con estos aspectos de vanguardia, ¿no? Pero sí invitarlos a seguir colaborando en este ejercicio que es sumamente vital, ¿no? Y que gracias a las tecnologías pues se amplían estas propuestas, se amplían estas especies de seminarios, de mini talleres, de charlas. Entonces, pues sí, que sigan contribuyendo ellos a vernos, también que si tienen algún comentario, que si se quedan con alguna duda, pues te puedan contactar directamente para hacer este intercambio todavía más real, pero más enriquecido como tal. Te agradezco y bueno, invito igual a la gente a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones, que se haga miembro y en los comentarios siempre estoy atento, casi siempre, leyendo y conversando. También en la caja del video hay mucha información donde nos pueden seguir, donde pueden contactarme y platicar juntos, ¿no? Porque si hablamos, insisto, de una comunidad profesional de aprendizaje, esta no puede ser vertical, donde nos tiran la información y ahí ve cómo la cachas, debe de ser así, en este diálogo. Y bueno, de verdad, Sergio, muchísimas, muchísimas gracias por tomarte esta mañana para estar acá. No, Esta pues tarde. a ti por la invitación, por la confianza y reitero, estos ejercicios de que también, pues no somos la autoridad suprema como tal en esta temática, ¿no? Damos los aportes con los que venimos trabajando, pero siempre buscando precisamente fortalecerlos con algunos autores o con algunos materiales y precisamente en este ejercicio de poder colaborar y de llegar a más maestros, a padres de familia, precisamente para construir mejores oportunidades de aprendizaje para los chicos, porque como te lo decía, bueno, no a fin de cuentas, sino que son seres humanos que están en formación y el simple hecho de que sean seres humanos, pues tiene implicaciones en todas estas complejidades, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Sergio. De todos modos, estamos aquí platicando un ratito más y a la gente que está viendo el video, pues gracias por estar acá y suscríbase.